Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Ámbar Lucero Daza Vargas. Yo y mi compañera Mayber Alexandra Pérez Helves vamos a darles una breve definición con ejemplos de lo que es la fonética. Esto es para un curso de gramática aplicada con el profesor Sergio Wauke. Comencemos. La definición de fonética. Cuando hablamos de fonética nos referimos a la disciplina lingüística consagrada al estudio del plano de la expresión de las lenguas naturales en cuanto al análisis de la sustancia de la expresión. Se opone a la fonología. Esto sale en el diccionario de semiótica dicho por Greimas. También nos referimos a la ciencia de los sonidos del habla, que se ocupa de los aspectos acústicos y fisiológicos del sonido del habla. Estudia los sonidos reales y concretos de los actos lingüísticos. También podemos decir que pertenece a la lingüística de la parole o habla, ciencia de los sonidos en sus aspectos concretos, acústicos, fisiológicos y auditivos. La fonética estudia los sonidos que el hombre produce. La fonética pone interés en invariantes. Bueno, estos diferentes conceptos que acabamos de ver allí, yo los puedo engranar en uno. La fonética no es más que la disciplina que estudia la expresión y los sonidos que producimos al hablar. También tenemos que decir que la fonética se divide en 5. Fonética articulatoria, fonética acústica, fonética auditiva, fonética segmental y fonética suprasegmental. La fonética articulatoria o fisiológica estudia los modos de reproducción de los sonidos del habla, considerados como procesos de articulación. Es la abertura que hacemos al hablar y cómo emitimos el sonido a través de esas aberturas que hacemos con la boca, donde incluye, ahí está en lo que es el aparato fonador y esa parte que hace parte de lo que es la fonología. En la acústica, da los términos de física acústica de las definiciones de las articulaciones sonoras. Entonces la articulatoria depende de la acústica porque la acústica nos va a analizar el sonido que hacemos nosotros con nuestra boca al decir las palabras. La auditiva estudia cómo se perciben las articulaciones sonoras, o sea, cómo se perciben esos sonidos que nosotros emitimos a través de la palabra. La segmental opera con unidades correspondientes a las dimensiones de los fonemas. Y la suprasegmental o parasódica estudia la materia sonora de las unidades sintagmáticas más amplias. Cuando nos hablan de una sintemática más amplia es cuando nosotros damos un discurso. Entonces son todas esas unidades que están allí, cuando los sintagmas son más largos. Acá nos encontramos en la diferencia entre fonética y fonología. La fonética hace parte y estudia la sustancia y la fonología la forma. La fonética estudia todos los sonidos lingüísticos. La fonología pone su atención en las invariantes. La fonética estudia la cara material de los sonidos de la lengua. La fonología la liga a las diferencias fónicas con las diferencias semánticas. La fonética entra en la lingüística de la parole, es decir, de la palabra, del habla. Y la fonología entra a la lingüística de la lengua, ya más al estudio fisiológico de la misma. La fonética estudia los aspectos concretos de los sonidos. La fonología estudia los aspectos funcionales
y pertinentes de los sonidos, o sea, cómo lo hacemos a través de nuestras cuerdas vocales, de nuestro aparato fonador. La fonética estudia las producciones y constituciones acústicas y las construcciones acústicas y su percepción. La fonología estudia las relaciones semánticas. La fonética estudia la relación de las posibilidades lingüísticas y la fonología las reglas que subyacen en la diferenciación de los signos. La fonética estudia y trabaja los alófonos y la fonología trabaja los fonemas. Cuando nos referimos a los alófonos, estamos haciendo es a los signos lingüísticos, a esos signos que nosotros llamamos letras y cómo cambian a través de nuestros sonidos. Y ya cuando hablamos del fonema, estamos hablando del sonido que emiten estos alófonos. La fonética se habla de vocales y de vocoides y fonotoides, y en la fonología ya hablamos de lo que es las vocales y las consonantes. Relación entre paradigma y sintagma. La relación función que existe entre los signos o entre los elementos en el anterior de la cadena, según Hesmer. La relación sintagmática, toda relación que existe entre dos o más unidades que aparecen en la cadena hablada. Y la relación paradigmática, relación virtual entre dos o más unidades de la lengua, si son susceptibles de sustituirse entre sí en el mismo sintagma. Cuando hablamos de fonema, hacemos lo que yo estaba diciendo anteriormente, hacemos un énfasis en los rasgos sonoros de los hablantes, adiestros en producir y reconocer dentro de la corriente del habla sonora. Llamamos fonemas a la suma de propiedades simultáneas por medio de las cuales los sonidos de la lengua dada se distingue de otros sonidos en tanto al medio de diferenciar los significados de las palabras. Esto lo dijo Jackson. Y la variante combinatoria, según Trubetsky, hablamos de dos sonidos parientes entre sí. Desde el punto de vista acústico, articulatorio, no se presentan en el mismo contexto fónico. Entonces allí hablamos de los alófonos. El alófono es la realización concreta de un fonema, variante o un fonema, también que se le conoce como sonido. En la categoría está formada por los elementos que se relacionan con el paradigma. Y los rasgos distintivos, un rasgo distintivo es una señal compleja capaz de cambiar un fonema por otro y una sustitución a consecuencia de originar transformaciones significativas. Son esas características que son propias de los alófonos y son propias de los alófonos y son propias de la lengua. Bueno, esto fue todo por hoy. Ahora los dejo con mi compañera Mayber, que les va a hacer una breve explicación sobre un análisis fonético y sus diferentes características con ejemplos. Muchas gracias y feliz tarde. Bueno, para continuar con lo que decía mi compañera, les voy a explicar un poco acerca del análisis fonético y les voy a dar ciertos ejemplos. Para esto voy a recurrir a la fonética auditiva, que estudia cómo se perciben las articulaciones sonoras. En este caso voy a citar a Gaya en 1996 cuando argumenta que en la lingüística la duración de los sonidos y de las sílabas se llama cantidad. Entonces, desde la antigüedad existieron vocales largas y vocales cortas. Por eso en el latín encontramos las 10 vocales. Entonces, en las largas el ejemplo sería la palabra vita,
que significa vida, y vita, que significa correa. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, resulta que en vita, para empezar, hay una I que está no tildada, pero tiene una rayita encima y eso es lo que la hace identificar como vocal larga. Además, para diferenciar una vocal larga de una vocal corta, se tiene que saber que para la vocal corta, después de la vocal van dos consonantes. En este caso, la palabra vita, vita, correa, tiene dos consonantes que son la T. Ok, el ejemplo 2, en un lenguaje que pues la mayoría conocemos, que es el inglés. En este caso los ejemplos son sheep, de oveja, frente a ship, barco. Luego también tenemos full, loco, y full, de lleno. Entonces, la diferencia entre las vocales largas y breves cambió lo que conocemos hoy en día como vocales cerradas, medias y abiertas. Pues todos sabemos ya que las abiertas son la A, que las medias son la E y la O, y que las cerradas son la I y la U. Ahora, Gaya en 1996 también postula que la emisión y la percepción de la palabra suponen un encadenamiento de actos de índole social. Es social, por ejemplo, el hecho de que ciertas agrupaciones de sonidos tengan un valor significativo para una comunidad parlante, pero para otras agrupaciones no. En este caso, lo que dice Gaya tiene mucho que ver con lo que postula Mijail Bakhtin en la estética de la creación verbal, cuando asegura que la palabra o el enunciado va a depender mucho de la esfera social que pues se maneje en ese momento. Bueno, para el ejemplo 3 vamos a analizar una oración cocuteña. Una oración que todos los que van a ver este video de seguro han escuchado. No se atoche, marica. Para empezar, ¿qué significa no se atoche, marica? Toche es una palabra que define un ave. También se le puede decir a la parte genital de los hombres y también sirve para decir no sea bobo. Entonces, en este caso, el sentido que se le da es no sea bobo. Entonces, para ver cómo es la transcripción de esta palabra, de esta oración, perdón, no se atoche, marica, al análisis fonético, les voy a dejar el link abajo para que puedan utilizarlo cuando quieran. Una vez que pueden realizar la transcripción de la oración no se atoche, marica, van a necesitar estos consejos que les voy a dar, o estos consejos no, estos conocimientos. Entonces, el primero, es necesario y muy fundamental saber si la consonante previa a la vocal es fricativa, es oclusiva, bueno, etcétera. También van a encontrar un símbolo que se parece a una comita arriba y eso va a denotar la fuerza que lleva cada oración. También van a encontrar otro símbolo que es una T y una media F, sin la rayita del medio. Eso va a reemplazar la ch o ch. Bueno, para el ejemplo número 4 les traigo frases u oraciones mexicanas. En este caso les traigo una que no creo que reconozcan, pero es, ándale güey, móchate con unas palabras mexas bien chipocludas, que si no las oigo me achico palo. Bueno, esta transcripción fonética de la oración mexicana puede que al principio parezca como compleja de entender, pero realmente no es compleja si conoces las reglas de fricativa, oclusiva, bilabial, labial, palatal, alveolar, si conoces también los símbolos que se presentan y si obviamente recuerdas los consejos que te di anteriormente. Ahora, el ejemplo 5, que creo que es el que más estaba esperando mi docente, es las combinaciones que forman extranjerismos. Me han dicho que soy muy buena haciéndolo. Y bueno, la oración es, no mames, güey, el trabajo que nos dejó el profesor está bien duro. F por nosotras, güey. O sea, acá podemos encontrar palabras del castellano o español y palabras mexicanas, como el no mames, güey, y F por nosotras, güey. Entonces, la transcripción de esta realmente también resulta fascinante y pues no muy compleja de entender realmente. Como dije anteriormente, pues debemos tener acá bien grabados los pues conceptos y los símbolos que se requieren para entender esto.
Ahora vamos a hacer un ejercicio de análisis fonético usando la palabra mesa. Ok, entonces es una palabra formada por 4 fonemas y a continuación les voy a hacer análisis fonético de esta palabra. Entonces, para seguir con el análisis fonético de la palabra M, empezamos por el primer fonema, que es la M. Bueno, para los que no saben, la M su boca es medio cerrada y es una nasal bilabial. Su sonido es M. Ahora, vamos a seguir con la letra E. La boca va medio abierta y es medio palatal. Su sonido es E. Ahora la letra S, la S. Bueno, la S, la boca va medio cerrada y es una fricativa labiodental. Su sonido es S, como hacer un ceseo. La última es la letra vocal A. Entonces, la boca va bien abierta y su sonido es